Hoy hablaremos del mercado de trabajo, pero antes daremos a conocer unos conceptos básicos. Hablaremos de qué es el trabajo, la población activa, la diferencia entre desempleado y activos, cálculo de las tasas y el INE. Empezamos. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una actividad que realiza una persona con el fin de producir bienes y servicios, solucionar problemas de las personas o satisfacer necesidades de la sociedad. Los que compran servicios de trabajo son las empresas, donde van a pagar un salario, y los que venden servicios de trabajo son los propios trabajadores, que reciben ese salario a cambio de la actividad. ¿Qué es la población activa? La población activa está compuesta por todos los habitantes en edad laboral, es decir, mayores de 16 años, la población que actualmente tiene un trabajo, la población ocupada y la población que está en busca de un trabajo, la población desempleada. Vamos a hablar de los desempleados y los activos. Los desempleados son personas que no tienen empleo y están disponibles para trabajar, donde en este grupo también entran los que están buscando trabajo, y los activos, que son trabajadores que están trabajando en una empresa o que son partícipes de su propia empresa. ¿Qué es el INE? El INE es una herramienta que a la vez es una institución española que se dedica a la medición y control estadístico para el Estado. Dos de sus principales funciones son los censos de población y España en cifras. El cálculo de las tasas, de las tres más importantes, de tasa de actividad, tasa de desempleo y el paro. La actividad es el porcentaje de la población adulta que pertenece a la población activa, que se realizaría población activa entre la población adulta por 100. La tasa de desempleo sería el porcentaje de la población activa que está desempleada, es decir, número de parados entre la población activa por 100. Y el paro mide el nivel de desocupación en relación a la población activa, sería el número de parados entre población activa por 100. El mercado de trabajo. ¿Qué es y cómo funciona? Equilibrio y desequilibrio en el mercado de trabajo, oferta de trabajo y demanda de trabajo. ¿Qué es y cómo funciona? El mercado de trabajo es un sistema donde se unen la oferta y la demanda de empleo. Esto quiere decir que las empresas ofrecen diferentes puestos de trabajo y los individuos buscan empleo. No es un mercado de competencia perfecta en el que oferta y demanda actúan libremente. Las empresas están dispuestas a pagar un salario a los trabajadores a cambio de que estos le ofrezcan sus servicios. El salario que los empresarios están dispuestos a pagar a sus trabajadores depende de la productividad marginal de los mismos, es decir, de la producción de uno de ellos en un tiempo determinado. Equilibrio y desequilibrio en el mercado de trabajo. Este equilibrio de mercado se produce cuando el oferente y el demandante llegan a un acuerdo entre los intereses de cada uno. Los factores como la oferta de habilidades laborales, la tasa de desempleo y las condiciones económicas influyen en este equilibrio. A menor salario, mayor cantidad de trabajo demandada por las empresas. A mayor salario, mayor cantidad de trabajo ofrecido por los trabajadores. El salario de equilibrio se produce cuando coincide la oferta con la demanda de trabajo. Oferta de trabajo. Los trabajadores, a cambio de ofrecer sus conocimientos en la empresa, buscan una compensación económica. Demanda de trabajo. La demanda de trabajo es la cantidad de trabajadores que las empresas o empleadores están dispuestas a contratar. Las empresas necesitan trabajadores para poder desarrollar su actividad. Estarán dispuestas a contratar más trabajadores siempre que los ingresos que obtengan mediante su labor sean mayores que el salario que les tienen que pagar. El objetivo de toda empresa es maximizar beneficios contratando más trabajadores. Soy Antonio Sibajas y voy a explicar los tipos de paro. Voy a hablar de la segunda subdivisión dentro del paro involuntario, el paro friccional y estructural. El paro friccional surge mientras se busca empleo, cuando los trabajadores dejan su puesto de trabajo por buscar uno mejor o porque se da una contratación temporal. El paro estructural, a su vez, se debe a desajustes entre la cualificación o localización de la demanda y oferta. El paro voluntario, vamos a ver ahora. El paro voluntario comprende a aquellas personas que abandonan o no aceptan un empleo en la expectativa de conseguir una oportunidad mejor, pero que aceptarían si estuviesen seguras de que tal alternativa no existe.
La característica fundamental de este tipo de desempleo es que es voluntario, es decir, el trabajador está en paro, pero no es porque no tenga la posibilidad de estar trabajando, sino porque está en un momento de cambio en su actividad profesional. Bien, por último vamos a ver los motivos del paro. Motivo número 1. Imperfecciones. Existen imperfecciones en el mercado de trabajo y en los mercados de producto. Las imperfecciones en el mercado de trabajo se dan cuando una de las partes tiene capacidad para fijar salarios, o bien los trabajadores o bien los empresarios. Se suelen fijar los contratos mediante un convenio colectivo. Cuando se hace por sectores, los salarios se desvinculan de la productividad. Las imperfecciones en los mercados de producto se dan cuando existen estructuras de mercado no competitivas. En los mercados de bienes y servicios, la producción es menor y la demanda de trabajo también es menor. En segundo lugar, alto subsidio de paro, el cual reduce los incentivos a buscar trabajo, lo cual es negativo, aunque permite prolongar la búsqueda para encontrar un puesto más adecuado a las capacidades del trabajador. La tercera es la presión fiscal. Al subir los impuestos, el trabajador pierde poder adquisitivo, por lo que se reclama subidas salariales, independientes de la productividad. Y por último, los costes laborales. Cuanto mayor sea el coste de contratar trabajadores, menores serán los incentivos para crear empleo. Más diferirá el coste de trabajo del salario real y, por tanto, de la productividad marginal del trabajo. Pasaremos a hablar sobre el paro involuntario. Cuando hablamos del paro involuntario, nos referimos a la situación en la que alguien se encuentra desempleado, no por elección propia, sino debido a circunstancias fuera de su control. Esto puede ser resultado de recortes laborales, despedidos, cierre de empresas o crisis económicas, entre otras razones. Hay dos tipos de paro involuntario: paro clásico y paro keynesiano. El desempleo clásico se presenta cuando hay más personas dispuestas y capacitadas para trabajar al nivel salarial actual de lo que el mercado laboral puede absorber en términos de vacantes disponibles. En términos simples, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. El deseo involuntario aparece por imperfecciones en el mercado de trabajo. Razones: existencia de sindicatos, altos costes de contratación de la mano de obra, salario mínimo, etc. Por otro lado, el paro keynesiano analiza el desempleo por la demanda agregada, el cácito, los salarios, oferta. Surge por insuficiencia de la demanda de los bienes y servicios que hace que las empresas contraten menos trabajadores. Keynes argumentó que las fuerzas del mercado podrían llevar a una situación en la que la demanda agregada, la suma de la demanda de bienes y servicios en una economía, sea insuficiente para mantener pleno empleo. Aquí podemos observar diferencias gráficas y ejemplos del paro clásico y keynesiano. Pasaremos a hablar sobre mercado de trabajo y políticas de empleo. Para entender mejor este concepto debemos saber qué son las políticas del empleo. Por lo tanto, estas son estrategias gubernamentales para mejorar el empleo. Las políticas del empleo son estrategias y medidas implementadas por los gobiernos y otras instituciones para influir en la situación del empleo en una economía. Estas políticas buscan promover la creación de empleo, reducir el desempleo y mejorar las condiciones laborales. Algunas de las políticas del empleo comunes incluyen: 1. Estímulo económico. 2. Formación y educación. 3. Subsidios y incentivos. 4. Flexibilidad laboral. 5. Políticas activas de empleo. 6. Protección social. 7. Políticas de igualdad de género. Políticas sobre la oferta son: reducción de la tasa de la población activa, jubilaciones anticipadas, ampliación de la educación obligatoria. Y la segunda, flexibilidad del mercado laboral, reducir la jornada laboral, eliminar horas extra, facilitar el empleo parcial. Por lo tanto, si reducimos la tasa de población activa, reducimos la tasa de desempleo y nuevas personas entran en el mercado laboral.
Las políticas pasivas de empleo son medidas gubernamentales diseñadas para brindar apoyo financiero y protección social a los trabajadores desempleados. Estas políticas no buscan directamente estimular la creación de empleo, sino más bien proporcionar ayuda a quienes han perdido su trabajo. Por lo tanto, buscan mantener la renta de los desempleados. Por último, citaremos políticas de demanda activa, que son estrategias gubernamentales destinadas a estimular la economía y reducir el desempleo mediante el aumento directo de la demanda de bienes y servicios. Esto se logra a través de medidas como el aumento del gasto público, reducción de impuestos, políticas monetarias expansivas y subsidios a la producción. Algunas de las medidas típicas de las políticas de demanda activa incluyen: 1. Gasto público. Incrementar la inversión del gobierno en proyectos de infraestructuras, educación y salud, entre otros, para generar empleo y estimular la economía. 2. Reducción de impuestos. Disminuir los impuestos para empresas y consumidores con el objetivo de aumentar la disponibilidad de ingresos y fomentar el gasto. 3. Políticas monetarias expansivas. Ajustar las tasas de interés y la oferta monetaria para incentivar la inversión y el consumo. Y por último, el cuarto, subsidios a la producción. Ofrecer apoyo financiero directo a ciertos sectores o industrias para estimular la producción y el empleo en esas áreas. Muchas gracias.